Bueno, es un placer estar con ustedes hoy por la mañana y voy a tratar de añadir algunos temas que creo que en general las ideas centrales de los impactos en la salud mental, que yo voy a hablar de inmigrantes de Estados Unidos. Muchos de los temas que yo voy a abordar ya se han mencionado, no creo que sea novedoso, pero voy a tratar de aplicarlos a la situación actual en Estados Unidos y hablar un poco de la situación de los inmigrantes, que creo que tiene algunas características diferentes de lo que se habló, porque no son trabajadores que yo diría normales. Son otro tipo de trabajadores que principalmente los que son indocumentados, que son un número muy grande de Estados Unidos. La próxima, por favor. Entonces, para poner en tela los datos concretos, creo que todos lo saben, Estados Unidos tiene el más grande número de casos de COVID-19 en todo el mundo. Ayer había más de 3 millones de casos, 132,000 óbitos, fallecimientos y una tasa de casi 1,000 casos por 100,000. De lejos, es el país más afectado por la pandemia. Y el mayor problema que tenemos es que todavía está lejos, está bajo control. Entonces, lo que voy a hablar, uno tiene que comprender que se trata de una situación todavía en desarrollo. Uno no sabe cuándo y cómo se va a controlar esta pandemia en Estados Unidos, porque en realidad no se trata de una pandemia, se trata de diversas pandemias en diferentes regiones de Estados Unidos. Yo vivo en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, que ya tuvo su ola, su primera ola. Estamos en un periodo ahora de control, de mejor control, pero no es el caso en el oeste, en el sur de Estados Unidos y el suroeste de Estados Unidos, donde esta semana varios estados están teniendo su más grande número de casos. Es el caso de la Florida, es el caso de Arizona, es el caso de Texas. O sea, estamos en una situación todavía muy difícil y creo que lo que voy a hablar de la situación de los trabajadores inmigrantes tiene que llevar en consideración esta distribución de la pandemia en el país, porque como los casos crecen en diferentes regiones, la situación de trabajo de los trabajadores inmigrantes cambia y por lo tanto no se puede hablar de nada estático. Esto cambia y está cambiando y uno todavía espera que en algún momento se va a conseguir controlar la transmisión del virus. Pero todavía me parece que estamos lejos de esto porque no hay una política federal de control de la pandemia. Y eso genera una situación de instabilidad y de total falta de control de cómo el país, como un país, va a conseguir controlarla. La próxima, por favor. Para que ustedes tengan una idea, no creo que es tan visible, pero la idea es que la crisis afecta principalmente a trabajadores, aquí se llaman afroamericanos o negros y latinos. En la línea roja, uno mira cuál es el porcentaje de esos trabajadores, de la población latina, en la columna a mi izquierda, que son 17,6% la presencia en la población americana, pero en todos los sectores, los latinos están con sobrerepresentación en lo que uno ahora llama de trabajadores esenciales, que nunca fueron considerados esenciales, fueron considerados trabajadores que yo diría precarios. Todavía no se ha hablado mucho hoy en lo que es la situación de estos trabajadores, pero estamos hablando de trabajadores en situación precaria, son informales y en todas las ramas dichas esenciales, como es la industria pesquera, como es la agricultura, como es todo lo que es la distribución de paquetes,
lo que aquí se llama warehouses en inglés. O sea, los trabajadores que hacen y que están haciendo lo que la sociedad ha considerado que es fundamental durante la pandemia, y no estoy hablando del sector salud, estoy hablando de los trabajadores de comercio, los trabajadores de algunas industrias, como es la industria de carne, por ejemplo. Tenemos una sobrerepresentación de trabajadores negros y latinos. Y por lo tanto, lo que uno va a considerar es que están bajo más alto riesgo, porque estos trabajadores siguieron trabajando en situaciones donde el virus no estaba controlado ni en su vecindario ni en su sitio de trabajo. El próximo, por favor. Esto es una figura que muestra que entre los muertos, eso es bien reciente, lo hizo el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. En febrero 12, en abril 24, hubo mayor número de muertes para lo que uno llama latinos o hispánicos, que es la columna en blanco, para los que tienen más de 65 años, y, o sea, para los trabajadores, para las poblaciones que son más jóvenes, digamos más jóvenes, por lo menos de 65 y no son tan jóvenes, pero se hablaba que la situación era que la mortalidad era muy más alta en los ancianos. Y aquí se nota que para los de allá de 85 años, sí se mueren más blancos en comparación con latinos y negros, pero incluso en las edades más avanzadas, el porcentaje de latinos que se han muerto también es muy grande. O sea, la idea de que los latinos son más jóvenes y por lo tanto se mueren menos es cierta, correcta, pero cuando uno investigó con más detalle las muertes, uno se da cuenta que el porcentaje de latinos, incluso en las edades avanzadas, es grande. ¿Y por qué yo hablo de los latinos? Porque cuando hablamos de trabajadores inmigrantes de Estados Unidos, la gran mayoría de ellos vienen de Sur y Centroamérica y de México. Por lo tanto, cuando se habla de trabajadores inmigrantes, tenemos que considerar, ya que no hay datos específicos sobre la nacionalidad, que ellos son aquellos que están adentro de lo que uno llama hispánicos o latinos en Estados Unidos. Entonces, esta figura muestra que sí, los latinos fueron bastante afectados en muertes incluso, por esta pandemia. Bueno, ya se ha hablado y yo voy solamente a comentar lo que es más específico de los inmigrantes. Tenemos una gran cantidad de inmigrantes que no tienen documentación, que uno le llama de ilegales. A mí no me gusta el término ilegal, son indocumentados. Y estamos hablando de un número que puede llegar a cerca de 12 millones. Ahora quizás menos, pero estamos hablando de por lo menos 10 millones de trabajadores en Estados Unidos que no tienen documentación. Y si ya era una situación muy difícil, creo que muchos de ustedes saben, porque viven en países donde hubo mucha inmigración para Estados Unidos, sea Perú, sea México, sea Ecuador, que siempre han vivido con el miedo de deportación. Esto es parte del día a día de las familias de inmigrantes. Más allá de los problemas de separación, más allá de los problemas de tener sus familias separadas en diferentes países, más allá de los problemas que ya tenían, que eran muy serios, en particular durante la administración de este presidente Trump. Ahora, con la pandemia, la situación se convirtió todavía más difícil porque el presidente de Estados Unidos sigue con políticas de deportación. Ustedes deben haber escuchado que hubo deportación de salvadoreños, incluso salvadoreños que tenían COVID, que tenían el virus, para sus países de origen. Ustedes saben muy bien que hubo un problema serio con la separación de las familias, de los niños de sus familias, con las caravanas que hubo de Centroamérica para Estados Unidos, a través de México.
Esa situación se complicó muchísimo con la pandemia, porque muchos de los inmigrantes todavía están en prisión, están en detención y, por lo tanto, el miedo de deportación sigue y es parte fundamental de los efectos en la salud mental. Y les voy a comentar un poco más sobre esto adelante. El otro problema que se creó, que todos lo saben también, es el desempleo. O sea, si ya era una situación difícil con empleos precarios, inseguros, ahora quedó todavía peor porque muchos de los trabajadores que han perdido sus empleos son los trabajadores inmigrantes, porque trabajaban en sectores de la economía que fueron muy afectados por la crisis económica. Por ejemplo, los que trabajan en restaurantes, los que trabajan en limpieza de casas, los que trabajan en servicios al público de comercio, de tiendas que fueron cerradas. Y esto añade el desempleo al trabajo precario que ya tenían. Las llamadas comorbidades, como es la depresión, como son la depresión, la ansiedad, casos de psicosis, trastorno por estrés postraumático, ya se ha hablado de esto. Estos son problemas que ya existían y se agravaron bastante con la pandemia por el grado tremendo de estrés. No, todavía en aquel, por favor, Walter. El próximo. Ahí. Cuestiones de la violencia doméstica, como ya se ha hablado, como le ha dicho antes alguien que me antecedió, el problema de las familias que tenían este problema anteriormente y que ahora se agravan porque la gente queda en su casa mucho más tiempo y se crean conflictos en familias que ya tenían sus conflictos antes y ahora se quedaron más graves, porque la gente tiene que quedarse en su casa, se quedaron en varias partes de Estados Unidos por 3 meses, y eso creó una situación que no es solamente para inmigrantes, pero para los inmigrantes es muy más serio todavía, porque ya existía como un problema crónico en las familias inmigrantes, y esto tiene que ver con la cuestión del cambio del rol de la mujer, principalmente en la familia, al vivir en Estados Unidos y ganar más importancia en sus trabajos. Muy común de haber resistencia del hombre, y esto muchas veces genera violencia doméstica por el cambio que hay en el rol de la mujer y del hombre en la familia. Como se ha hablado también, como ya se ha hablado, el abuso de drogas. Ya teníamos aquí una epidemia de opiáceos, de utilización de drogas, y con la pandemia, por el estrés, por todo lo que ha cambiado en la vida de la gente, esto también se agravó. No solamente alcohol, pero estamos hablando de drogas ilícitas y lícitas, o sea, aumentó el abuso en general de drogas que muchas veces eran utilizadas para la gente como un tratamiento equivocado, pero sí un tratamiento, un relieve, un alivio de su sufrimiento. Y con la crisis que estamos viviendo, se nota un abuso de drogas. Próximo, por favor. Bueno, y también, como se ha dicho, las razones para los impactos en la salud mental tienen que ver con lo que la pandemia generó. En primer lugar, la cuestión del distanciamiento social, que a mí también no me gusta el término distanciamiento social, como habló Walter. A mí me gusta el físico. Al contrario, nosotros necesitamos más proximidad social, más interacción, y esto genera un problema serio para familias de inmigrantes, familias que están distantes, que ahora tienen más dificultad de contactarse, porque una de las cosas que creo que ya se habló es la cuestión del acceso a la Internet, que es malo y que es más difícil para los inmigrantes, y eso genera una situación todavía más difícil para las redes sociales, que yo hablo ahí como aislamiento de redes sociales, o sea, el aislamiento ya se ha mencionado,
para los inmigrantes todavía más difícil porque ya vivían una situación de aislamiento complicada y la pandemia genera todavía más problemas por la dificultad de mantener las redes sociales y el apoyo que ya era insuficiente y ahora se agravó. La cuestión del hacinamiento, ya se ha hablado también, los niños sin escuela, las madres que tienen que cuidar de sus niños y no pueden trabajar de la misma manera, y eso está generando un problema muy serio ahí, no solamente para los trabajadores inmigrantes, pero para toda la población, que es cómo arreglar los horarios, cómo mantener algún nivel de normalidad en una situación donde uno tiene que trabajar, uno tiene que cocinar, uno tiene que cuidar de sus niños, y esto genera y está generando problemas muy serios porque la gente tiene que escoger entre trabajar, cuidar de los niños, y para los trabajadores inmigrantes esa es una situación casi imposible porque ya no tenían apoyo para cuidar de sus niños. Ya era una situación muy difícil y ahora sin escuela se agravó muchísimo. La cuestión de la instabilidad en el empleo y en la vivienda, creo que se ha mencionado algo, pero en Estados Unidos es un problema muy serio, que es el desalojo que va a suceder cuando se acabe el apoyo del gobierno temporario para que la gente pueda no pagar su renta por un tiempo, postergar el pago de su renta, pero esto se va a acabar en algunos meses y se está hablando muchísimo de una ola de desalojo y también se está hablando de muchos inmigrantes que están en la calle, lo que uno llama en Estados Unidos homeless, o sea, creció el número de inmigrantes que tenían ya una situación de vivienda inestable y ahora con el problema de falta de pago de salario están en una situación que ya no tienen dónde vivir. Algunos de ellos alquilaban incluso camas, ni siquiera, muchos de ellos no tenían su propia vivienda, es una vivienda compartida y ellos alquilaban una parte de una cámara y ahora tienen que vivir con lo que pueden conseguir y es muy poco porque la plata del gobierno no llegó a los inmigrantes. El otro problema que creo hoy día todos ustedes saben muy bien es el racismo contra inmigrantes latinos que en los sitios de trabajo está generando en las trabajadoras inmigrantes, por ejemplo, el acoso sexual y violencia. También para las mujeres que en Estados Unidos, desde el punto de vista de agricultura, son fundamentales para las cosechas en California, en Arizona, en Texas, y se incrementaron los casos de acoso sexual. Y con todo esto que yo hablé, el problema que uno sabe que son bajos ingresos y una situación familiar muy difícil que generó, y estamos viviendo esto, una profunda inseguridad alimentaria. O sea, estamos hablando de muchas familias que ya no tienen cómo sobrevivir y hoy dependen de ayuda voluntaria que se está proporcionando en varios estados de Estados Unidos, pero son muchas. Yo estoy muy al tanto de lo que sucede con la población brasileña en Massachusetts, que es una población grande, y muchas familias, pero no solamente brasileñas, dependen de comida, dependen de ayuda que se está proporcionando por las organizaciones sin fines lucrativos, las ONGs, que están promoviendo distribución gratuita de alimentos semanal. Y todo esto tiene que ver con el aislamiento de las redes sociales que está sucediendo. Como ya se ha hablado, la gente no tiene el mismo grado de apoyo social que tenía, porque ya no puede mantener los contactos que tenía y eso, como ya se ha dicho, agrava muchísimo los problemas anteriores que ya existían
yo diría que ya era una epidemia de depresión, de ansiedad y todos estos problemas que ya eran serios antes de la pandemia. Y fue este año donde hubo la crisis seria de inmigración, donde el presidente utiliza sus políticas de persecución de los inmigrantes, particularmente los mexicanos, pero no solamente los mexicanos, para mantener su base de apoyo político. Entonces ya era el inmigrante muy perseguido y, por lo tanto, con la pandemia, con la dificultad de movilidad, se quedó más difícil. Pero si uno mira cómo está la transmisión del virus en varios estados de Estados Unidos, van a tener claro que fue en los barrios, las vecindades donde viven los inmigrantes, que se crearon los que uno llama los sitios calientes de transmisión del virus, porque la gente no tenía cómo autoisolarse, no tenía cómo cuidarse cuando fueron expuestos al virus. Y entonces, en varias ciudades donde hay gran población latina de inmigrantes, ahí estamos con número de casos muy altos. Y enseguida también va a aumentar el número de óbitos. El próximo, por favor. Esa es una figura que muestra antes de la pandemia, por el órgano de Estados Unidos que cuida de servicios de salud mental, que ya había falta de atención para los grupos hispánicos en casi todos los tipos de enfermedades mentales, para abuso de drogas, para cualquier enfermedad mental, para enfermedades mentales serias, para depresiones fuertes. O sea, en casi todos los casos había insuficiencias en la atención. Y por lo tanto, si con la pandemia empeora la situación de la salud mental, también queda muy más difícil la atención. Ni siquiera podemos hablar de prevención, pero la atención médica, curativa, hospitalaria, ambulatorial para las poblaciones latinas afectadas y para los inmigrantes como consecuencia que ya no tenían acceso a servicios de salud mental. Y cuando se incrementan las necesidades, si ya no tenían acceso, entonces tenemos un cuadro todavía más difícil. Entonces, en resumen, lo que uno está tratando de hacer en Estados Unidos, y hay una red de grupos que trabajan con trabajadores inmigrantes, tratando de organizar esta población para conseguir cambios, ayuda, conseguir, por ejemplo, que el gobierno pague cuando no puede trabajar, porque eso no es garantizado. Un trabajador inmigrante, si no trabaja, no gana. Entonces, si no tenemos apoyo social, apoyo del gobierno, para que puedan quedarse en su casa mientras estén infectados por el virus, entonces no tenemos cómo ayudar. Entonces es una lucha social grande, hay una red de grupos que se organiza para tratar de cambiar las políticas a nivel de los estados, a nivel del país. Y hoy día, muy fundamental, es que los gobiernos traten de controlar la transmisión del virus. Y para los inmigrantes es una cuestión esencial. O sea, no se les ha dado protección en el ambiente de trabajo, no se les ha dado suficiente tiempo para poder recuperarse, no se les ha dado atención médica suficiente. Entonces, hay que, de cualquier manera, controlar la transmisión del virus para que su situación puede mejorar. Y los riesgos psicosociales que se ha hablado aquí, creo que para los inmigrantes se nota todos. El teletrabajo no tanto, porque el trabajo de los inmigrantes es el trabajo en la calle, en los comercios, en las tiendas. Entonces no se aplica tanto a los inmigrantes, por lo menos a los inmigrantes indocumentados. Para aquellos que son documentados, sí, hubo cambios importantes, de la misma manera que como habló el doctor Pando y anteriormente. Entonces, creo que no es novedoso esto y hay que comprender por qué esto está sucediendo. Y creo que hay que mirar que estos cambios, en términos de desastres, hay una
una intelectual canadiense que se llama Naomi Klein, que dijo, mientras hay desastres, se aprovecha la estructura económica que tenemos del neoliberalismo para profundizar lo que es la precarización, lo que es la inseguridad, lo que es la incertidumbre en el ambiente de trabajo. Y creo que voy a parar por aquí y estoy a disposición para algunas preguntas que pueden existir. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hay una pregunta referente al tema de si las movilizaciones antirracistas que se originaron han incrementado los contagios, y lo otro, si es que hay alguna iniciativa de una ley favorable para los inmigrantes. Es cierto que a nivel federal muy difícil, pero en los estados. Sobre las manifestaciones, creo que hay evidencias a favor y en contra. En algunos estados parece que sí no hubo grande influencia de las manifestaciones en la expansión de la transmisión del virus. Yo sí me preocupé mucho, pero depende de cómo estaba la situación del virus en aquel estado, en aquel momento. En algunos estados la transmisión del virus bajaba y los manifestantes tenían máscaras, mantuvieron de alguna manera a distancia física, pero en otras ni tanto, y por lo tanto yo creo que la evidencia es compleja. En algunos estados sí, por ejemplo, lo que hubo con el rally, ¿no? que Trump hizo recién en, ¿dónde fue? Ahora me acuerdo del estado. Fue Oklahoma. En Oklahoma, que ahí sí el virus estaba en ascensión y por lo tanto ahí sí, hoy tenemos evidencia que aumentó en Tulsa, Oklahoma. Pero en otras partes de Estados Unidos, como fue el caso aquí de Boston, como fue el caso de Nueva York, no se ha dado esto. Ya son 3 semanas, 4 semanas de las manifestaciones y no tenemos evidencia del aumento, pero se sospechaba que sí. Entonces, mucho tiene que ver de cómo estaba la transmisión del virus. En algunos estados la gente se les ofreció testes, pruebas, y muchas fueron negativas. Así que me parece que no hay evidencias que las manifestaciones contribuyeron para esto. Sí, lo que se sabe es que la reapertura de la economía, sin estar en el estadio de control del virus, a que permitiera la abertura como se ha hecho, esta sí creó un problema serio en casi todos los estados donde se ha hecho. En relación a política de protección de los inmigrantes, en algunos estados sí estamos consiguiendo algunas leyes, por ejemplo, de pago por 2 semanas si hay prueba de infección. Pero el cuadro general no es favorable para los inmigrantes. Yo diría que es más bien la excepción. Aquí, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, estamos nosotros tratando de buscar que se incluya alguna plata para los inmigrantes, que se les dé condición de licencia en caso de infección, pero no es el patrón en el país. Sí, hay una lucha para esto, pero todavía no hay muchos casos positivos, desafortunadamente. Sí, una última pregunta, Eduardo. Tú que, bueno, eres originario de Brasil, la situación de Brasil y la de Estados Unidos, porque no sabemos que sigues el caso de Brasil. ¿Cómo ves respecto a las políticas en los otros países? Muy malas y muy parecidas, muy parejas. Los dos presidentes creo que son fanáticos del virus, no creen que esa es una situación seria, no hay control federal. Allá como aquí en Estados Unidos, pusieron la responsabilidad a nivel de los estados y por lo tanto se creó una situación muy parecida, que la epidemia camina en diferentes partes de Brasil. En un estado se controla, en otro no se controla, y resulta que no se puede mantener a la gente en sus casas por tanto tiempo, y los mismos problemas, muy parecidos. Y creo que, claro, Estados Unidos es muy diferente de Brasil, pero la transmisión del virus, la manera
muy equivocada de cómo se trató de influenciar o controlar la transmisión del virus. Que yo soy médico, yo soy salubrista. Esto demuestra que hubo errores serísimos, primarios, de lo que hay que hacer para controlar una epidemia. Y ni Brasil ni Estados Unidos lo han hecho. Por lo tanto, la situación es muy parecida y me parece que en los dos países los presidentes creen que la política que hay que hacer es la inmunidad de ganado, como uno le dice. O sea, que el virus mate a quien tiene que matar y los que no se mueran van a estar bien adelante. Y eso es lo que están haciendo. En la práctica es lo que están haciendo. No creen en el rol de la ciencia, no escuchan a lo que dicen los salubristas, los infectologistas, los epidemiologistas, y por lo tanto sigue sin dirección, y el trabajo a nivel de los estados es muy más complejo. Se está haciendo, en muchas ciudades se está haciendo, pero como demuestra Estados Unidos, uno no puede vivir en un país, en una parte del país se controla y en otra parte no se controla. Tarde o temprano, el virus vuelve a los que habían controlado y queda muy difícil llegar a un nivel aceptable de transmisión del virus. No se va a impedir la transmisión del virus, pero bajar a un nivel donde la sociedad pueda funcionar a un nivel más o menos aceptable. Bueno, Eduardo, muchas gracias, ¿no?, por tu compromiso, por tu tiempo, ¿no? Un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias, sí.